Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. ¿Cuántos tienen un problema con el odio? Ya sea que lo odien o que usted odia. Esa es una carga demasiado pesada de llevar. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Esto no es un tema nuevo. Este tema yo lo prediqué ya por el año 2016 y me lo encontré entre mis cosas viejas. Como dice el Señor, uno de predicador busca entre las cosas nuevas y entre las cosas viejas, todo con el propósito de que la iglesia sea edificada. Amén. La Biblia dice, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice: antes, sed benignos unos con otros. Amén. Es la palabra de Dios. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La medida del perdón es la medida con que Dios te ha perdonado a ti. Amén. Porque todos ofendemos. No hay uno aquí que no haya ofendido, ni nadie que no haya recibido alguna ofensa. Pero si Dios nos ha perdonado, en la medida que Dios nos perdona, nosotros también perdonamos. Amén. Y esto aquí les voy a compartir una historia de un joven de 17 años, manejando bajo la influencia del alcohol. Tuvo un accidente en el que murió otra joven, una joven de 17 años. Ahora, o más bien después, ese muchacho, el causante del accidente, tenía que enviar $1 semanal todos los viernes a la familia de la muchacha que falleció. Sobre este muchacho se levantó una demanda en los tribunales por $1 millón, pero concilió la familia y aceptó $936 con el acuerdo que la familia recibiera $1 todos los viernes de cada semana por los 396 semanas más en el porvenir. Eso es más o menos 19 años y medio. Ese día que murió la muchacha, a este joven lo declararon culpable. Y la culpabilidad era que andaba manejando bajo la influencia del alcohol. Tenía apenas 17 años, como les dije. La víctima 17, él tenía 18, Pasó tiempo en la cárcel. Pasó 7 años haciendo campaña contra aquellos que manejan bajo la influencia del alcohol. Él hizo eso por 6 años y la sentencia era 1 solo año. Él hizo 6. Voluntariamente hizo 5 años más. Y la restitución de ese $1 toda la semana debía de continuar hasta el año 2001, que se cumplieran los 936 meses. Eso pasó allá, imagínense usted, por 1982. Hace el cheque al nombre de la víctima, lo manda a la familia, o lo mandaba, y la familia lo metía a un fondo de becas, $1 a la semana. La familia a este muchacho lo ha llevado a juicio 4 veces por incumplimiento, porque se le olvida o se le olvidaba de hacer el envío y que llegara el día que tenía que llegar. En su última o la más reciente demanda que le hicieron por incumplimiento,
pasó 30 días en la cárcel y él insiste que no desafía la orden, sino que más bien lo acosa la angustia de haber sido el causante de la muerte de esta muchacha y que los recuerdos lo están atormentando. Para evitar ese tipo de inconvenientes, le ofreció a la familia mandarle una caja con cheques todos firmados para pagarse cada viernes de cada semana hasta el año 2001, pero la familia no aceptó, se negaron, porque no es el dinero lo que ellos buscaban, sino la penitencia, que no se le olvidara todas las semanas que el día viernes lo que pasó ese día. Cuando la madre dijo, citando a la madre, queremos recibir un cheque cada semana, debe comprender, le dijo en el tribunal, que vamos a persistir en esto hasta el año 2001 y volveremos a la corte cada mes si es necesario. Pocos cuestionarían el enojo, la ira de la familia. Habría que ser ingenuo para pensar que es justo dejar sin castigo a un culpable. Amén. Pero pienso, ¿son suficientes 936 pagos? A decir verdad, no para que el muchacho los enviara, sino para que la familia los exija. Cuando recibieron el pago final, ¿quedarían esta gente en paz? ¿Será que pudo la familia, después de recibir el último pago, olvidar el asunto de lo que sucedió en 1982, 19 años y medio más tarde? No. ¿Son suficientes 19 años de restitución? ¿Serán adecuados 234 meses de remordimiento? ¿Cuánto es suficiente? Si perteneciera usted a la familia de esa muchacha, ¿cuánto diría usted que es suficiente? ¿Cuántos pagos usted exigiría? O dicho de otra manera, ¿cuántos pagos usted exige? Nadie, y lo repito, nadie atraviesa la vida sin heridas. En este mundo alguien te va a herir. Amén. En alguna forma, en alguna parte te van a lastimar, como la muchacha de 18 años que fue víctima de ese accidente. Murió debido a que alguien bebió demasiado licor. Y parte de ti muere también debido a que alguien habló demasiado, exigió demasiado o descuidó demasiado. El odio es un hábito. Y como todos los malos hábitos, lo aprendemos sin que nadie nos enseñe. Viene por nuestra naturaleza. El odio es un hábito. Todo el mundo sufre heridas. Todos. Por consiguiente, todo el mundo debe decidir cuántos pagos voy a pedir. Tal vez no exijamos nosotros que el ofensor gire un montón de cheques, pero tenemos otras maneras de resolver nuestras cuentas. El silencio, un método popular. Ignóralo cuando habla. Cuando habla, ignóralo, no le prestes atención. La distancia es eficaz para vengarnos, para pasar la cuenta. Todo el tiempo pensamos en la venganza. La distancia. Cuando veas que viene por este camino, movete al otro. Estamos pasando la cuenta. Y es asombroso ver qué tan creativos somos para desquitarnos. Y vea que tenemos malos ejemplos.
el revanchismo, la venganza, debido al odio. Estados Unidos ahorita está sumida en una ola de odio y de menosprecio, siguiendo el ejemplo de los líderes. Aquí hemos pasado nosotros de odio en odio, nosotros los salvadoreños, odiando 14 familias que pensaban que eran los dueños de todo el país. Y pagamos nuestro odio con cientos de miles de muertos. Todos tenemos alguien por quien llorar. Y por supuesto que también deseáramos vengar. Venimos. ¿Se acuerdan cuando pasamos de los tricolores a los rojitos? El odio en acción. Y llevamos a la presidencia a un hombre que se dormía, como se duermen muchos aquí, en las reuniones. Luego se dieron cuenta que esos no eran los apropiados y es tiempo de vengarnos de ellos. Y nos pusimos todos celestes. ¿A dónde vamos a llegar? Solo Dios sabe. Hoy ya no somos libres de hablar lo que pensamos. ¿Y todo por qué? Porque embargamos nuestros derechos amando a uno y odiando y vengándonos de los otros. Se nos olvida que todos somos salvadoreños y que tu bienestar, directa o indirectamente, es mi bienestar. Cuando un salvadoreño prospera, la prosperidad también me alcanza, directa o indirecta. Cuando el país está en declive, la desgracia también nos afecta, directa o indirectamente. Hoy Dios nos va a enseñar que el odio es una carga demasiado pesada para llevar. Nosotros, cuando estamos cargados de odio, si podemos estropearle la tarde a alguien o echarle a perder el día, nos sentimos como que se ejecutó la justicia y nos sentimos contentos. Por ahora, hasta que vuelva a pensar y acordarme de vos otra vez. Te voy a hacer sufrir, es la idea. Hasta que ocurra algo que me recuerde tu mala acción, lo que me hiciste, entonces voy a exigir otro cheque. No voy a permitir que sanes antes que yo. Nos viene esa idea a la cabeza. Mientras sufra, vas a sufrir. Mientras yo sangre, vas a sangrar. Mientras me duela, te va a doler. Aunque tenga que abrirme las heridas otra vez para sangrar, para que tú sangres. Llámalo mala adicción. Porque empezamos sin quererlo, acariciando nuestras heridas con una dosis de enojo, un pinchacito de rencor, y el efecto adormece nuestras heridas, de modo que regresamos por más y aumentamos la dosis. No solo despreciamos lo que la persona hizo, sino lo que ella es. La insultamos, la avergonzamos, la ridiculizamos, y el efecto como que da energía. Drogados por la malicia. Los papeles ahora se invierten. No somos las víctimas ahora.
Ahora somos los victimarios. Usted ahorita sabe que la Constitución se cambió, ahora no hay límite para que se repita a la presidencia para cuantos años le pegue la regalada voluntad. Que si no nos gusta, dice que nosotros tenemos derecho a cambiarlo en la urna. ¿Y quién maneja la urna? Digo esto porque veas dónde nos lleva, y esto es resultado de el odio. Es el resultado de odio. Usted lee en las redes sociales, si aguantaron 20 años de los tricolores, ¿por qué se quejan ahora? Aguántense. ¿Quién le dijo que vivimos para aguantar? ¿Acaso no es tiempo de que vivamos en paz, que tengamos armonía y busquemos la paz entre nosotros? Deje de andar escribiendo basura, fomentando el odio. Deje de revolver esa cosa que huele feo. Déjelo que se vaya por la tubería de aguas negras y que vaya a desaparecer allá en el mar. Y es tiempo que vivamos en paz, y tenemos que procurar la paz, no estar tocando la llaga, incentivando al odio. Y el ejemplo lo dan los líderes. Cualquiera que te meta en pleito con tu hermano no es un buen líder. Aquel que divide la familia, que divide la nación, no es un buen líder. Yo por eso detesto los partidos políticos, porque nos dividen, nos ponen colores, nos estigmatizan. No, usted tiene que tener pensamiento propio y deje de estar sudando calenturas ajenas. Miremos todos hacia un mismo destino, el del bienestar, el progreso y la libertad. Que Dios nos ayude. Ahora, de víctima, saltamos a victimario, nos hace sentir bien. Pronto los odiamos a todo aquel que es el objetivo de nuestro odio. Y venimos con frases como esta: todos los hombres son unos tontos. Todas las mujeres son todos los predicadores son unos pillos. No, no son todos. Uno con el que tú te encontraste, con el que te relacionaste, pero no son todos así. No todas las mujeres son malas. Tuviste una mala mujer, pero no todas las mujeres son malas. Tuviste un mal hombre, pero no todos los hombres son malos. Pero el odio hace que generalicemos. Eso es progresivo y es previsible, fíjese. La herida se convierte en odio, el odio se convierte en cólera, y conforme nos convertimos, hermanos, conforme va pasando el tiempo, nos convertimos en adictos incapaces de pasar un solo día sin especializarnos en hipocresía y en amargura. ¿Cómo se arreglan las cuentas? ¿Cómo rompemos ese ciclo? ¿Cuántos pagos debo exigir? Pedro tenía una pregunta similar para Jesús. Y allá en Mateo capítulo 18, versículo 21, la Biblia dice que se le acercó a Pedro, al Señor, y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le dice Pedro: hasta 7. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Pedro se preocupaba demasiado por perdonar al ofensor. La ley judía estipulaba que el ofendido debía de perdonar 3 veces. Pedro estaba dispuesto a perdonar el doble y una vez más. Y él pensó que con esa actitud o con esas palabras, el maestro
iba a quedar impresionado. Y, oh, Pedro, qué buen cristiano eres. No solo vas a perdonar 3, estás dispuesto a perdonar 6. Y una vez más. Pero el maestro le responde y le dice, verso 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si usted comenzó ya a calcular cuánto es 70 veces 7, entonces usted está errando el punto. Lo que Jesús dice es que llevar cuentas de la misericordia es lo mismo que no ser misericordioso. Si estás midiendo la gracia, no estás ejerciendo gracia. Jamás debe haber un punto donde la gracia se agote. Ahora veamos la causa del odio. En este momento, cuando Jesús le dice a Pedro, no te digo hasta 70, hasta 7, sino 70 veces 7, todos en ese momento se pusieron a pensar en el muchacho que atropelló a esa muchacha de 17 años, en todos los muchachos que han hecho algo así. Y alguno dirá, Señor, ¿qué tal del padre que me abandonó cuando yo era pequeño? Y otro dirá, ¿y qué del esposo o de la esposa que abandonó la familia por irse con otro o con otra? ¿Y qué tal, dice otro, del jefe que me despidió sabiendo que tengo un hijo enfermo? Todos estos comentarios, de los que salen estos comentarios, están esperando venganza, están llenos de odio. ¿Qué hago con eso? Señor, ¿qué hago con eso? El maestro los calla, levanta la mano y les cuenta la historia del siervo olvidadizo. Ese siervo no ganaba $1,000 diarios. Su deuda era demasiado grande para poderla pagar. Y sabe usted que lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros no podemos pagar nuestras deudas. Las deudas que tenemos con Dios no las podemos pagar, son demasiado grandes. Jesús les dice, verso 23 del capítulo 18 de Mateo: por lo cual el reino de los cielos, le dijo Jesús, es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, se ubica, debía mucho, no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos también, y todo lo que tenía, la casa, el carro, el perro, el caballo, el burro, la mujer, los hijos y hasta al mismo hombre, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Diga conmigo, le perdonó todo. Nuestros bolsillos están vacíos, la deuda cada día va creciendo a millones. No necesitamos un buen salario, necesitamos un regalo. Amén. No necesitamos lecciones para nadar, necesitamos un salvavidas porque nos estamos ahogando. Amén. No necesitamos un trabajo, necesitamos a alguien que trabaje por nosotros. ¿Y sabe qué? Ese alguien es Jesucristo. Romanos capítulo 3 versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Póngale atención. Para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos están endeudados y no pueden pagar. Ahí dice, todos pecaron, todos endeudados. Mire que está a su lado, ya estás endeudado. Nunca podrás pagar. Y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados, escuche eso, lea eso. La deuda te es perdonada gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El siguiente versículo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por eso es que hay que creer. Sin fe no hay perdón. Sin fe en Cristo no hay perdón. Por medio de la fe en su sangre, dice la Escritura, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Se da cuenta, los pecados pasados. El Señor dice, perdone esa deuda incalculable, toda. Escuche bien, toda. Y la gente todavía sigue tiñendo el Evangelio como una religión. El Evangelio no es una religión, es una realidad. Cristo vino, murió por nosotros en la cruz, borró el acta de decretos y mandamientos que nos era contrario con su sangre y nos perdonó. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ese Juan les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay evangélicos buenos, hay un buen evangelio. En el hombre no hay bondad, en el hombre hay maldad, por eso necesitábamos a alguien que viniera y pagara nuestra deuda. En nuestro país están sirviendo aires raros que en nuestras latitudes han sido extraños. Hay religiones y que se están dando aquí en el país, se están moviendo, donde no lleva a las personas al amor, sí a la violencia. Estos, su adoctrinamiento dice, se convierten o mátalos. Y ya está en nuestro país. Y se están moviendo. Y hay mucha gente ingenua que piensa y cree que las religiones le van a ser el camino que los van a llevar al Padre, al perdón de pecados y a la vida eterna. Amigos y amigas, solo hay un camino. El camino es aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Por su amor, por su gracia. No está basado en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Por eso es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es evangelio. Por eso son buenas nuevas. Amén. El ser humano por naturaleza es religioso. Y es por eso que busca formas de amargarse la vida y amargarle la vida a otro. El evangelio es paz, es justicia, es libertad. Y conoceréis la verdad, dice la Escritura, y la verdad os hará libre. Gloria al Señor. Dios nos ha perdonado una deuda incalculable en Cristo nuestro Señor. Ahora la pregunta es, ¿exige Dios pago? ¿Hay algo con que, o alguna manera en que le podamos restituir? No.
Cuando tus pies andan por el camino errado, ¿exige el Señor que te lo corte? No. Cuando tus ojos miran 2 veces algo que debes ver solo una vez, ¿te deja ciego? Cuando usas la lengua para decir palabrotas en lugar de alabanzas, ¿te la corta? Digo, ¿te la corta? Si lo hiciera el Señor, seríamos una civilización lisiada, lengua amputada, brazos amputados, piernas amputadas. Seríamos una civilización lisiada. Él no exige pago, al menos no en nosotros. Y las promesas que hacemos, ¿cuántas promesas hemos quebrantado nosotros? Señor, ayúdame. Sácame de este enredo, Señor, y jamás voy a desilusionarte. En la angustia lo decimos. Somos tan malos como el deudor. Señor, ten paciencia conmigo, te suplico, y yo te lo pagaré todo. El pensamiento de suplicar misericordia a ese deudor al que el Señor le perdonó todo, jamás le vino a la mente. No suplicó misericordia. Él le dijo que le diera tiempo para pagarle todo. Pero aún, como Gaby hablaba hace rato, cuando nunca siquiera le suplicó gracia, la recibió. Ese deudor no pidió gracia, pero la recibió. Salió del salón del trono como un hombre libre de deudas. Como cuando viene usted a Cristo. El Señor lo lava con su sangre y se va limpito. Pero fíjese que ese deudor no le creyó. ¿Por qué digo que no le creyó? Verso 28 del capítulo 18, siga leyendo conmigo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Él, no olvide que tenía una deuda que no podía pagar. Y ahora este le debe 100. Y se encuentra con él y haciendo de él, le ahogaba. Lo tenía por el cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Algo anda mal en este cuadro. No sé si ya lo vio. ¿Son estas las acciones de un hombre que se le había perdonado millones? Ahogar a una persona que le debe unos cuantos dólares. ¿Son estas las palabras de un hombre que han declarado libre? Págame lo que me debes. Tan ocupado estaba este hombre del error de su hermano que pierde de vista la gracia del Padre. Y nos pasa a todos. Nos pasa a todos, comenzando conmigo. Este hombre exige que pongan a su deudor en la cárcel hasta que pague lo que debe. Es un mal agradecido. Y aparte de mal agradecido, irracional. Porque si su consiervo estaba libre y no podía pagarle, ¿de dónde piensa que en la cárcel le va a pagar? Si ahí no es ni fábrica, ni centro de empleo, ahí se van a pagar condena. ¿Iba a recibir el pago algún día? De ningún modo. No va a encontrar dinero en la cárcel. ¿Qué va a hacer este hombre ahí en la cárcel? Vender revistas para hacer pistillo y pagarle la deuda. Nunca iba a poder pagarle. Pero ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo puede un perdonado no perdonar? Hello. ¿Cómo puede un perdonado no perdonar? ¿Cómo pudo
¿O cómo puede un hombre libre no tener prisa para liberar a otros? Aquí hablemos de evangelismo. ¿Cómo puede ser posible que Dios en Cristo te hizo libre y habiendo tantos presos por el diablo, no estés presto para irlos a libertar? La respuesta es suya. Pero yo pienso que esa libertad que usted piensa que tiene, nunca la ha recibido. La respuesta la encontramos en la palabra del Señor. Lucas 7:47. Voy a esperar para que todos participen. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a que se le perdona poco, poco ama. Muy rara vez es fácil creer que estamos total y eternamente libres de deuda. Aun si estuviéramos ante el trono de la gracia y oyéramos del mismo Rey, todavía dudaríamos. Y como resultado, a muchos se les perdona poco. No porque el Rey no esté dispuesto a perdonarnos o que su perdón sea limitado, sino porque la fe del pecador es pequeña. Dios está dispuesto a perdonar todo. Está dispuesto a borrar todo lo malo escrito de usted en la pizarra. Nos guía a un estanque de misericordia y nos invita a que nos sumerjamos en ese estanque de misericordia. Algunos se sumergen hasta la coronilla, pero hay otros que solo lo tocan superficialmente y se alejan sintiéndose no perdonados. ¿Lo está captando? Al parecer este fue el problema de este siervo olvidadizo. Todavía sentía la deuda encima. ¿De qué otro modo puede explicar su conducta? En lugar de perdonar al transgresor, lo ahogaba. Te voy a exprimir, como que si de la saliva le iban a salir los billetes para pagarle la deuda. Aborrece hasta la mirada del hombre. ¿Por qué? ¿Porque le debía tanto? Pienso que no. Odia al hombre, odia a su consiervo porque le recuerda la deuda que tiene con su amo. El rey perdonó la deuda, pero el siervo nunca aceptó de verdad la gracia del rey. Ahora comprendemos por qué el escritor de Hebreos insistió en el capítulo 12, versículo 15 de Hebreos. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. A esta altura nos preguntamos, ¿cuál es la cura del odio? Y le pedí a los hermanos de multimedia que nos ayuden ahí con una frasecita para que usted la vea, la lea conmigo y la recuerde. Donde existe la gracia de Dios, o más bien, donde no existe la gracia de Dios, nace la amargura. No se le olvide. Donde no existe la gracia de Dios, nace la amargura. Pero cuando se abraza la gracia de Dios, el perdón florece. O sea, que usted es el reflejo de lo que recibió, pues vaya. Si usted recibió la gracia, en usted no hay amargura. Si usted recibió la gracia de verdad, el perdón florece. En lo que muchos consideran la carta final de Pablo, donde insta a Timoteo a que se esfuerce, en 2 Timoteo 2:1, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En qué se va a esforzar? En la gracia.
Vea cuánta percepción hay en esta última exhortación. Pablo no insta a Timoteo a esforzarse en la oración. Pablo no insta a Timoteo al estudio. Pablo no insta a Timoteo a la benevolencia. Aunque es vital cada una de estas cosas, quiere que su hijo en la fe específicamente se especialice en la gracia. Anhela, le dice Pablo a Timoteo, ese territorio, anhélalo. Mora en esta verdad. Si se pierde algo, o si se pierde todo, le dice Pablo, le está tratando de hacer entender, pero que no se pierda la gracia. Cualquier cosa se puede perder, pero que no se pierda la gracia. Cuando más caminamos en el jardín, más olemos a flores. Usted se acerca a mí cuando yo vengo del corral, usted va a oler feo. Va a sentir olor feo. Si yo anduviera en medio de flores, usted sentiría olor agradable. Y así nos pasa. Y cuando más nos sumergimos en la gracia, más daremos gracia. ¿Será esta la clave para enfrentar el enojo? ¿La ira? ¿Podría ser el secreto no exigir más pagos, sino meditar en lo que el Salvador pagó por ti? ¿Tus amigos rompen promesas? ¿No hizo honor a sus palabras? Lamentable. Pero antes de hacer algo, responde esta pregunta. ¿Cómo reacciona Dios cuando rompe las promesas que tú le haces? Señor, yo me voy a mantener casto hasta el día de mi matrimonio. Señor, estoy en tus caminos. Yo no caigo en relaciones sexuales hasta que esté casado. ¿Y cuántas veces usted ha pasado por esos lugares de jabón de que le dan? Decía Toby, yo nunca fui a esos lugarcitos, pero es que en esos lugares hay jabones chiquitos. ¿Cuántas veces usted ha quebrantado eso? ¿Lo ha matado Dios por eso? ¿Y entonces por qué ahora se la lleve delicado? Que se enoja por todo. Esa hermana me cae mal por adúltera. Estos ojos que se van a comer los gusanos, la vieron saliendo del matadero. ¿Eso fue lo que recibiste? ¿Cuántas te ha pasado y te ha perdonado y ha pasado por alto el Señor? No te ha consumido en su ira. Te está dando lugar al arrepentimiento. No estás condenado. Estás en tiempo de gracia y puedes recibir esa gracia. Tu deuda puede ser muy grande, abultada, difícil de pagar, casi imposible, pero en Cristo Él la pagó por ti. Algunos se sienten mal porque lo han hecho a un lado, porque se han olvidado de usted, te han dejado atrás. El rechazo duele, pero antes de desquitarte, sé franco contigo mismo. ¿Alguna vez te has descuidado de Dios? Solo le ves la cara. ¿Has estado siempre atento a su voluntad? Nadie de nosotros lo ha estado. Nadie. Pero ¿cómo reaccionó Él cuando lo descuidamos? ¿O cómo reacciona Dios cuando lo descuidamos? Voy a compartir con ustedes la clave para poder perdonar. Para poder perdonar a otros es dejar de mirar lo que te hicieron. Es dejar de ver lo que te hicieron y comenzar a ver lo que Dios hizo por ti. Pero pastor, dirá usted, eso es injusto. Alguien tiene que pagar por lo que ese hombre me hizo.
por lo que esa mujer me hizo. Estoy de acuerdo. Alguien debe de pagar. Y ese alguien ya lo ha hecho. Ya lo pagó. Cristo pagó el precio. Es que usted no comprende, pastor, dirá usted. Este hombre no merece gracia. Este hombre o esta mujer no merece misericordia. No es digno de perdón. No digo yo lo que sea, pero te pregunto, ¿lo eres tú? Las miradas se quedan viendo al vacío, miran al piso, le hace así, voltea para todos lados. La respuesta usted la tiene. Además, hermano, de las cosas que le han hecho a usted y que hemos hecho también, ¿qué otra alternativa tiene? Odio. La alternativa no es atractiva. Mire lo que sucede cuando usted se niega a perdonar. Verso 34 de Mateo 18. Vea lo que sucede. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los siervos que no perdonan acaban siempre en prisión. No se le olvide, los siervos que no perdonan acaban siempre en prisión. Prisiones de ira, culpa y depresión. Por ahí estaba un hermano, ojalá se haya quedado para este servicio, que dijo que tenía problemas para perdonar. Usted escoge. Usted elige la ira, la culpa, la depresión o perdona. ¿Con cuál le va mejor? Dios no tiene que meternos en la cárcel. Nosotros creamos nuestra propia cárcel. Job 21, verso 23 en adelante dice, lo leemos: este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico, en paz, en quietud. El siguiente versículo: sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. El 25: este morirá en el vigor de su hermosura, y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. ¿Cuál de los dos quiere ser? Otra versión dice: hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. El apretón gradual del odio va agarrando de a poquito. Su daño empieza como una rajadura en el parabrisas. Usted tiene vehículo, usted va detrás de un camión de esos de doble eje que van cargando grava o asfalto, y usted va detrás y de repente siente que y ve el parabrisas. Usted ve como una salpicadurita, y usted le pasa la mano para ver cómo se siente y le hace un poquito de presión y comienza a irse, y ya le queda el parabrisas como que es telaraña. Usted no puede ver con facilidad a través de él. Y cada vez que se sienta a manejar se acuerda del motorista y se hace una imagen de él, del que llevaba el camión, del que soltó la piedrita, que fue involuntario, no lo hizo con voluntad. Ese es un desgraciado que maltrata a su mujer. Así piensa uno inmediatamente. Ese seguramente lleva el trago al lado del asiento, el montón de cervezas ahí en la hielera. Es un desgraciado, seguro, haciendo conjetura. Aunque nunca quizás lo vio, nunca ha hablado con él, pero ya lo describe así. Y dice usted, seguramente es un vagabundo incomprensible, desgraciado ese. ¿Ha oído usted la expresión esa, ira ciega? O algunos dicen, es cuando la ira me alcanza, yo me entorpezco, yo me cego. Voy a ser muy claro en esto. El odio te va a amargar la perspectiva y te romperá la espalda.
La amargura es una carga sencillamente demasiado pesada. Las rodillas se van a doblar en el esfuerzo y el corazón se va a romper bajo el peso. Ya la montaña que tenemos delante de nosotros y que tenemos que escalar está empinada. Subirla con carga está complicado. Y con ese peso encima, ¿usted cree que va a llegar? Con ese peso del odio a sus espaldas, ¿usted cree que va a llegar? La alternativa más sabia, la única alternativa es que deseches la ira. Jamás te pedirán a que dejes a nadie más gracia de la que ya tú has recibido. Nadie te va a poder exigir más gracia que la que ya recibiste. En otras palabras, si no has recibido gracia, no vas a dar gracia. O sea que la falta de perdón es sencillamente la imagen que tenemos de alguien que no ha recibido la gracia. Pero el que ha recibido la gracia, también de gracia le imparte. Les comparto esta historia que leí por ahí, que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Un soldado alemán se lanzó al hueco que había dejado un mortero. La bomba cuando estalla deja un hueco. Huyendo de las balas cayó en ese hueco y cuando cae en el hueco encuentra un hombre mal herido. Su enemigo, o sea, el del otro. Lo encuentra mal herido y cuando lo ve mal herido el alemán le ofrece agua. Y el moribundo sintió que tenía algo de empatía el enemigo con él. Después que le dio agua, no podía hablar, se estaba ahogando, le quedaban segundos o quedaban minutos de muerte, le señalaba su bolsillo. El soldado alemán le mete la mano y le encuentra en la cartera, y en la cartera andaba fotos de sus familiares. El hombre que estaba herido, el alemán le abre la cartera y se las enseña. Y ese hombre herido, en sus últimos suspiros, en sus últimos deseos, pudo contemplar el rostro de su familia y así murió. Estos dos enemigos fueron amigos por un momento. ¿Qué ocurrió en ese hoyo de esa bomba? ¿Cesó todo el mal? ¿Se arreglaron todas las ofensas? No. Lo que ocurrió fue simplemente esto. Dos enemigos que se vieron cada uno como humanos necesitados. Eso fue lo que pasó. Esto es perdón. El perdón comienza a elevarse por encima de la guerra. Al mirar más allá del uniforme y decidir ver el valor del otro, no como un enemigo, ni siquiera como amigo, sino como un compañero de lucha, que lo único que quiere es llegar sano y salvo a su casa también. Como tú, como yo, que queremos llegar a la presencia de Dios, pero queremos llegar, queremos volver a casa. Y eso es lo que somos todos los seres humanos, para poder decirle al Señor: Señor, perdona mis ofensas, así como yo perdono al que me ofende. Para eso, para poder decir, perdona mis ofensas, así como yo perdono al que me ofende, debo recibir perdón. Usted no puede dar lo que no tiene. Pero si usted ha recibido perdón, usted va a poder impartir perdón. Si usted ha recibido gracia, usted va a poder impartir gracia y decirle al Señor: perdóname como yo también perdono al que me ofende. Volvemos a Efesios 4:3. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor dice: de gracia recibiste, dad de gracia. No hay nadie que no sea culpable.
Todos hemos pecado. Pero tenemos la oportunidad de que estamos viviendo todavía en ese tiempo de esa gracia bendita, donde el regalo del perdón se nos ha dado y nos dice: son borrados, todas tus deudas son borradas. Voy a pedirlos de alabanza, por favor, si están aquí. Tus pecados son borrados. ¿Tienes deuda que no puedes pagar? No estoy hablando de deudas a nivel nuestro acá, estoy hablando delante de Dios. Imagínense que Dios el Padre vio que no había forma de que nuestra deuda pudiera ser saldada. Solo había una forma, y era enviar a su Hijo a pagar una deuda que tú y yo debemos. Ahora, la pregunta es: quizás tú no viniste pidiendo misericordia, como aquel siervo. No pidió misericordia, solo pidió paciencia y te lo voy a pagar todo. Pero no me vayas a vender como esclavo, ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni mis cosas. Tenme paciencia, pero recibió misericordia. Quizás no viniste buscando misericordia hoy, pero el Señor te la imparte. La pregunta es: ¿la recibe? Si es usted uno de esos que honestamente se siente culpable y quiere recibir esa gracia, esa misericordia, camine hacia la plataforma y le dice: Señor, yo entiendo que pagaste mi cuenta y mi cuenta es grande, no tengo cómo pagar, yo recibo tu misericordia, recibo el perdón, recibo la gracia, para también yo tener la habilidad para perdonar al que me ofende y también impartir de la gracia que he recibido. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de pie. En esta hora clamamos a ti en oración, Señor, pidiéndote perdón. Gracias por haber pagado nuestra deuda. El odio no es la opción, porque va a amargar nuestra existencia. Es una carga demasiado pesada para poder llevar. Y tú dijiste, Señor, en tu palabra: el que esté trabajado, el que esté cargado, que venga a mí, yo le haré descansar. Gracias, Señor Jesús, por haber entregado tu vida, por haber muerto, para pagar nuestras faltas, para pagar nuestras rebeliones, para pagar nuestras deudas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No hay nada con que podamos, Señor, compensarte siquiera un poco de lo mucho que nos has dado.